Estamos en esta tarde desde el OBSECORI, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica en la Universidad Nacional, para conversar un poco sobre el funcionamiento y el valor público que genera una institución tan importante, que está ahí en los momentos más críticos que puede afrontar nuestra Costa Rica, los momentos en que debemos de prepararnos y en que debemos también de sobrellevar emergencias y desastres como lo pueden ser los sismos, los terremotos, los deslizamientos y también los eventos volcánicos. Sabemos que Costa Rica tiene una geología sumamente rica, con hermosos volcanes que nos llenan de ilusión, con hermosos volcanes que atraen turismo y también que tenemos hermosas playas y una geología muy espectacular. Pero bueno, esto también conlleva ciertos riesgos que gracias a la universidad pública podemos estudiar, podemos conocer y podemos plantearnos como país cómo prepararnos para tener la mejor calidad de vida en este entorno. Hoy vamos a conversar con el doctor Esteban Chávez, director del OBSECORI, quien nos estará compartiendo sobre aspectos fundamentales, desde cómo se da el nexo entre el observatorio y las comunidades donde se encuentran los instrumentos científicos que permiten tener este monitoreo en tiempo real en nuestro país, hasta los retos que conlleva sostener la red sismológica que nos permite contar con estos datos. También el doctor Chávez nos estará comentando sobre cuáles son las instituciones a nivel nacional que se encargan de realizar este trabajo, cuál es el valor público, ¿verdad?, de que sea nuestra Universidad Nacional la que tenga como parte de su organización al observatorio, y estaremos aprendiendo sobre todo el funcionamiento de esta red tan importante para salvar vidas. Más allá de las alertas sísmicas, el OBSECORI, ¿qué produce para Costa Rica? Las alertas sísmicas son la punta del iceberg, es lo que se ve, pero no se ve la raíz, de dónde salen, de dónde surgen. Las alertas sísmicas surgen, y volcánicas también, surgen de un trabajo inter y multidisciplinario entre diferentes científicos y científicas y las comunidades. Para tener una alerta sísmica se necesita tener estaciones sismológicas o instrumentación en el campo. Y para tener instrumentación en el campo ocupamos un terreno para ponerlo, para instalarlo. Ese terreno generalmente es prestado por las vecinas o los vecinos de los lugares que queremos estudiar o donde necesitemos instalar el equipo, ¿verdad? Esos lugares generalmente son prestados, entonces las vecinas o los vecinos nos ayudan prestándonos su terreno, y no solo eso, sino que colaboran con nosotros haciendo el proceso de instalación de todo este equipo. Entonces, la acción social del OBSECORI es ciencia ciudadana, es ciencia para la sociedad, en donde transformamos el conocimiento científico, lo llevamos a las comunidades, principalmente las personas más vulnerables, y convertimos ese conocimiento técnico en un trabajo conjunto entre las personas del pueblo, donde están los equipos instalados, todos ellos prestados, y nosotros. Ellos se involucran en la instalación, desde hacer los huecos hasta poner el equipo, hasta estarnos enviando mensajes. Mira, don Esteban, la estación sismológica se ve así o así. O el panel solar tiene un alga, ¿será que se lo quito? No pasa nada. O la vaca se comió el cable. ¿Qué pasa? Y sí, ya nos dimos cuenta de que la vaca se comió el cable, dejamos de recibir la señal. Entonces, esa es una componente, la acción ciudadana, el trabajo social con las personas para sensibilizarlos de que es importante obtener datos para la comprensión de los procesos tectónicos, ya sea terremotos o volcanes. La otra componente es que a través de la investigación podemos entender el comportamiento sismotectónico en Costa Rica. Podemos entender cuáles son aquellas regiones que tienen mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de terremotos, deslizamientos o erupciones volcánicas. Y con esto entonces construimos una estrategia de trabajo social. Es que cómo educamos a la comunidad de Cinchona, o cómo educamos a la comunidad de Vara Blanca, por poner un ejemplo. Porque sabemos que pueden ocurrir terremotos de magnitud 6,2 con cierta periodicidad. Entonces, ¿cómo los educamos o los sensibilizamos para que entiendan de que la comunidad en donde ellos se encuentran tiene un riesgo o un potencial sísmico dado,
que puede ser o que puede resultar en tragedias que ya conocemos. Y así con diferentes comunidades. La otra componente es a través del trabajo que se hace o se construye de manera conjunta con la Comisión Nacional de Emergencias y también con el SINAC. Cada vez que el OPSICORI anticipa erupciones volcánicas, entramos en estrecha comunicación con estas dos entidades para asesorar si es necesario cerrar o no los parques nacionales. Imagínense el panorama o el escenario en donde el Parque Nacional Volcán Poás, que es uno de los más bipolares de este país, en donde entra en actividad o sale de actividad cuando él quiera, está lleno de turistas en un momento en particular, nadie anticipó, nadie monitoreó y hace una erupción tremenda. La catástrofe humanitaria que eso sería. En este momento el OPSICORI no es reactivo. El OPSICORI no es una institución reactiva, el OPSICORI es una institución preventiva. Nosotros sabemos que va a ocurrir una erupción volcánica porque la monitoreamos y la anticipamos. Y por eso es que se coordina con la Comisión Nacional de Emergencias o se coordina con el SINAC para cerrar el Parque Nacional Volcán Poás, por darte un ejemplo nada más. Entonces, esos cierres de parques nacionales no obedecen a decisiones aleatorias que toma tanto la Comisión o el SINAC, obedecen a un trabajo conjunto científico que viene con fundamento técnico. ¿Por qué es necesario cerrar el Parque Nacional? Tiene afectaciones de otra índole, pero estamos trabajando para prevenir el riesgo o el potencial riesgo en la pérdida humana de vidas y otras cosas que pueden ocurrir con una erupción volcánica. Entonces, estas alertas son una componente muy pequeña de un trabajo en cadena que se genera desde el observatorio, desde el trabajo con las comunidades, desde la formación y la educación en las escuelas, en los colegios, porque hacemos muchísimas charlas en escuelas y colegios. Hoy precisamente vengo de una charla en una escuela en donde estaba enseñando el concepto de terremoto, el concepto de sismo y el concepto de magnitud, que para niños de primaria es sumamente complejo, inclusive para nosotros. Entonces, la componente más visible sí es esa, de alerta, pero hay una componente social que es quizá invisible o que es conocida únicamente por aquellos grupos vulnerables que están en el campo o en los centros educativos que nos reciben o que vienen acá constantemente. Hay una parte del trabajo del OPSICORI que es muy interesante y que a las personas les causa mucha curiosidad, y es el de los científicos vulcanólogos que trabajan, ¿verdad?, en las zonas de cráter de los volcanes. Y bueno, tal vez si vos nos contás un poco sobre el perfil profesional de alto nivel del personal que tiene en investigación el OPSICORI, ¿verdad?, porque son expertas y expertos pues casi que únicos en el país. Sí, todas las personas que trabajan en el OPSICORI en este momento tienen un doctorado, ya sea en sismología o en vulcanología. Ese es el perfil homogéneo que existe acá. Esas personas generalmente se forman en el extranjero o nos formamos en el extranjero porque Costa Rica no tiene un programa de posgrado en geociencias, en geofísica, sismología o vulcanología. Entonces, generalmente costarricenses salimos a estudiar afuera y regresamos, o bien contratamos personas extranjeras. Entonces, los profesionales que se meten en los volcanes, que van a los cráteres, que van a tomar muestras de ceniza, de roca, que van a colocar estaciones o instrumentos dentro de los cráteres, tienen una formación muy específica. En el OPSICORI tenemos petrólogos, tenemos geoquímicos, y dentro de la geoquímica tenemos geoquímicos de fluidos, de gases, de aguas. Es muy particular, muy específica la formación a nivel doctoral que esta gente tiene, que es necesaria para caracterizar de manera multiparamétrica lo que está ocurriendo en un volcán. En tectónica, los sismólogos, ese es mi campo, también nos dividimos en ramas muy específicas. Están los físicos de terremotos, ahí estoy yo. Está los sismotectónicos, que es, por ejemplo, Marino Proti, y están ahora, hay una rama que está creciendo con mucha fuerza, que es los sismólogos que se encargan del análisis de datos con inteligencia artificial. Está creciendo rápidamente. Entonces, las experiencias son muy diversas, son muy
interesantes dentro de toda esta rama de estudio, y lo más importante es que entre todas se converge. Para hacer una interpretación de qué es lo que está ocurriendo, necesitamos de la expertise de todas estas, pero sí el talento que trabaja acá es muy particular. Para ponerlo en contexto, solo vemos 6 sismólogos en Costa Rica en este momento, para todo el país, para más de 300 estaciones que tiene el OPSICORI en todo Costa Rica. En el OPSICORI somos 3, en la Red Sismológica Nacional son 3 también. Y bueno, tal vez para profundizar un poquito más en esto, vos nos hablas de esa capacidad preventiva que tiene el OPSICORI, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos contás, tanto a nivel de ustedes que están en la parte de sismólogos, recordamos que don Marino Proti advirtió muchas veces del terremoto en Nicoya, ¿verdad? Él lo mencionaba, de que ustedes tenían datos. Y también hemos visto de que a veces son la parte de vulcanólogos quienes están haciendo visitas al Rincón de la Vieja, al volcán Poal, ¿verdad? Y entonces alertan de cambios en el nivel de acidez de las lagunas que pueden indicar fenómenos vulcanológicos. Tal vez si nos comentas, pues será difícil porque es un trabajo científico de muy alto nivel, pero un poco cómo va el quehacer del estudio de los datos para esa actividad preventiva que realiza el observatorio. Es una excelente pregunta. Empecemos por las zonas de subducción, que es donde se generan los terremotos más grandes de Costa Rica. Las zonas de subducción, tanto de Nicoya como la que mencionaste anteriormente, como la de Osa, tienen el potencial para generar sismos con magnitudes mayores a 7. En Nicoya ocurren sismos con magnitudes mayores a 7,6, en Osa con sismos con magnitudes iguales o mayores a 7,3. Entonces, y estas zonas pueden generar sismos cada 50 años en Nicoya, cada 40 años en Osa. Con solo ese dato, ya Costa Rica sabe que cada 40 años puede esperar un terremoto en Osa, cada 50 años puede esperar un terremoto en la península de Nicoya. Ya lo sabemos, tenemos que prepararnos ahora con esa información. Pero construir esa información conlleva una gran cantidad de data, es una gran cantidad de observación. No podemos basarnos únicamente en la sismicidad histórica. Tenemos que hacer un análisis multiparamétrico con diferentes tipos de datos sísmicos, de deformación de la corteza o GNSS, que nos permiten a nosotros ver y monitorear cómo se va comportando la actividad en el tiempo. En este momento, en la península de Osa, estamos hablando a la población de que puede ocurrir un sismo de magnitud 7,4, en cualquier momento ya. Pero esa declaración no es antojadiza, esa declaración obedece a que estamos viendo cómo la sismicidad se va distribuyendo a lo largo de la península de Osa, centrada como en Golfito, en donde hay una dona o un espacio vacío alrededor, en medio del Golfo Dulce. Y todo alrededor está cubierto de sismicidad. Ese espacio vacío ahí no es aleatorio, es una indicación clara de que algo se está formando y que va a romper en forma de un terremoto. Entonces, esto es preventivo, porque el OPSICORI construye una base de datos en tiempo real. Hay más de 300 equipos en el campo que nos están compartiendo datos a 100 muestras por segundo, todos los días, a toda hora. Y con base en esa información, nosotros vemos cómo es la distribución de la actividad tectónica en Costa Rica y construimos una interpretación geofísica con base en eso. Y eso lo compartimos a los medios de prensa, eso lo compartimos a los estudiantes de la universidad, lo compartimos a la sociedad en general. Entonces, ese trabajo geofísico de monitoreo que nosotros hacemos tiene una componente esencial para poder construir panoramas o modelos de riesgo, que es lo que tratamos de distribuir a las personas. Entonces, no es antojadizo cuando decimos va a ocurrir un terremoto en la península de Osa. Se hace una interpretación con base en los datos que se están registrando. Ok, muy bien. Y bueno, precisamente cambiando un poco de tema, el observatorio ha venido advirtiendo desde el año 2025 un déficit a nivel presupuestario para el mantenimiento y actualización de los equipos con los que se recolectan estos datos, ¿verdad? Vos nos hablas de que es una red de cerca de 300 equipos que están distribuidos a lo largo del país. Tal vez si primero nos puedes contar un poquito sobre estos equipos, qué naturaleza tienen, cómo es que funcionan, de qué manera el observatorio los distribuye, ¿verdad? Nos contabas que
en espacios que prestan las comunidades, Ujú. pero ¿cómo va el proceso de selección de cuál es el lugar estratégico para colocar el equipo? Ok, muy buena pregunta. Primero, hay varios tipos de instrumentación. Están los instrumentos que miden la deformación del suelo o la velocidad con la que se propagan las ondas sísmicas cuando pasa un temblor. Esos son los sismómetros. Luego tenemos los sensores de GPS, ahora se llaman GNSS. Y el GNSS es diferente al que tenemos al teléfono, es mucho más preciso. ¿En qué sentido? Digamos que tenemos una varilla de construcción de 1000 metros. Si vos colocaras una moneda de 10 colones en un extremo de la varilla y pudieras medirlo en el otro, se va a ver esa deformación. Es así de preciso, es milimétrico. Entonces, este equipo, ambos tipos de equipo tienen costos elevados. Generalmente las estaciones andan por encima de los $20,000 cada una. Solo el equipo. A esto hay que agregarle baterías, paneles solares, porque son autónomos, no dependen de la corriente eléctrica de alguna estructura, sino que generan su propia energía eléctrica. Hay que tomar en cuenta el equipo de comunicación, porque cada uno de estos equipos envía datos en tiempo real desde el Golfo Dulce, desde la península de Nicoya hasta Heredia. Y luego también hay que tomar en cuenta cómo se procesan los datos. Y ahí entra a jugar un papel muy importante una supercomputadora que pueda no solo almacenar, sino también ejecutar procesos en tiempo real para tener una alerta de 40 segundos antes de que uno sienta la sacudida del suelo. O que en menos de un minuto, después de que ocurre un sismo, ya hay un reporte en Facebook, en Instagram o en las redes sociales del observatorio. Y ese equipo es muy caro. Por ejemplo, solo la supercomputadora que hemos podido adquirir nosotros tiene un costo de $4 millones. Solo para ponerlo en perspectiva. Es un equipo, es muy sofisticado y es caro. Entonces, dependiendo del equipo que tengamos, así va a ser su costo. En los volcanes tenemos sensores de gases, tenemos cámaras térmicas, tenemos sensores de infrasonido, tenemos sensores sísmicos y tenemos sensores de deformación. Entonces podemos ver si un volcán se infla, se desinfla, si tembló, si no tembló, cuál es la concentración de los gases que está emanando, qué tipo de gases, si es magma que está en la superficie o si está en profundidad. Tenemos ojos y oídos de diferentes tipos que nos permiten ver todas estas cosas. Y en los volcanes es muy particular porque son ambientes tan complejos, corrosivos y violentos que los equipos hay que estarlos reemplazando con mucha periodicidad, cada año posiblemente, porque caen piedras encima de los paneles solares, se destruyeron. En las erupciones, las estaciones quedan completamente enterradas o cubiertas en ceniza, los cables se deterioran, se rompen las conexiones, otra vez a reemplazar el equipo. Entonces, son ambientes muy extremos. Desde la parte tectónica, cuando las estaciones están a lo largo de la costa para monitorear las zonas de subducción más grandes de Costa Rica, los vientos marinos o las corrientes marinas oxidan muy fácilmente todas las piezas de las estaciones. Hay que estarlas reemplazando con periodicidad también. Y así sucesivamente podría hablarte de problemas que nosotros identificamos desde todos estos que ya te comenté hasta animales comiéndose las cosas. Nos pasa muchísimo en Naranjo o en otros lugares que se comen los cables, las vacas. A cada rato hay que ir a cambiar el cable, poner la cerca. A veces ponemos cerca, pero la gente la corta, entonces se meten los animales. Es muy diverso, entonces este equipo es bastante complejo. Ahora te lo voy a mostrar en el cuarto de monitoreo. Pero cada uno de estos equipos es absolutamente necesario porque mide un factor en particular y nos da información característica para poder interpretar los procesos que ocurren en Costa Rica. Y nos comentabas de que son cerca de 300 equipos que hay a nivel país. ¿De qué manera el reto del financiamiento influye, ¿verdad?, en poder ampliar esta red? ¿Y hasta qué punto han identificado ustedes la necesidad de ampliarla y han topado con ese freno de la falta de recursos para poder ejecutarla? Uh-huh. Ok, estas 300 estaciones están distribuidas en diferentes partes de Costa Rica en función de las observaciones que nosotros hemos construido
y de la necesidad de ser preventivos y no reactivos, ¿verdad? Entonces hemos identificado zonas con potenciales sísmicos claros, como la península de Osa. Si vos ves el mapa de Costa Rica, con las estaciones del Opsicori en la península de Osa estamos casi completamente cubiertos. Pero hay regiones que no han sido así, que no tienen esa cobertura que tenemos en Osa o que tenemos en otras partes, porque no alcanza para poder, o el dinero que tenemos hasta el momento no alcanza para poder cubrir todo Costa Rica. Sería importante hablar del financiamiento, que creo que no lo toqué en la pregunta anterior. En el 2009 entra en función el transitorio 1 de la Ley Nacional de Emergencias. Este transitorio dotaba de financiamiento temporal a las redes nacionales de monitoreo, el Opsicori, la Red Sismológica Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica y el Instituto Meteorológico Nacional, estas 4. Entonces, se destinaba un porcentaje de lo que llegaba a la Bolsa Nacional de Emergencias para las instituciones. ¿De dónde salía el recurso? Salía de los superávits de las instituciones públicas. En el 2023, cuando ya empieza a regir la Ley 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entonces ya las instituciones públicas que generan superávit pasan ese superávit directamente al Ministerio de Hacienda. Ya no pasa nada a la Comisión Nacional de Emergencias, quien administraba este Fondo Nacional de Emergencias y distribuía porcentajes a las redes de monitoreo. Entonces no tenemos financiamiento. En el 2020, con la entrada en la pandemia, la Comisión Nacional de Emergencias no deposita fondos a las redes de monitoreo, sino que distribuye sus fondos para otras cosas. Estábamos viviendo una emergencia en ese momento, entonces utilizan el dinero para otras cosas y pasó un tiempo en donde no recibimos financiamiento. Posterior a la pandemia recibimos el financiamiento o lo que queda disponible y entonces estamos usando ese recurso para adquirir las estaciones sismológicas con las que estamos trabajando el día de hoy. Sin ese financiamiento y sin financiamiento permanente, porque ya se acabó, entonces nuestras redes van a empezar a colapsar de manera exponencial en el tiempo. La vida útil de los instrumentos no supera los 5 o 6 años. Entonces vamos a ir viendo cómo la red de estaciones o de instrumentación se va a comenzar a degradar en el tiempo y vamos a empezar a perder resolución, vamos a empezar a perder capacidad operativa para poder publicar alertas, alarmas, para poder informar si hay una erupción volcánica o no hay una erupción volcánica. Entonces, la falta de financiamiento evidentemente va a tener una consecuencia directa en la información que las personas puedan recibir en sus teléfonos o en redes sociales, pero también en todo el trabajo comunitario que nosotros estamos haciendo, en toda esa labor o acción sustantiva universitaria que el Opsicori hace en diferentes comunidades y también en centros educativos. El impacto del apagado, digamos, de la red sismológica se ha estimado económicamente en cuánto podría llegar a afectar al país. Las Naciones Unidas tienen una estimación muy importante. Por cada dólar que usted invierte en seguridad natural, es decir, en la protección o la anticipación de procesos naturales, se ahorra al país $4 en la inversión, en lo que equivaldría a la inversión que tiene que hacer el país por reparar daños producidos por terremotos, erupciones volcánicas o eventos hidrometeorológicos como huracanes. Entonces, la relación es 4-1. Si invertimos $1, nos ahorramos 4. Esa es aproximadamente. Y el costo total o general va a depender del evento que ocurra. Claro. Si es un terremoto, si es una erupción volcánica o si es un huracán, por ejemplo. Generalmente no ocurren hechos aislados. Generalmente si ocurre un huracán, ese huracán, por ejemplo, tiene afectaciones en viviendas, pero también puede generar eventos colaterales, incendios, inundaciones y otras cosas en las que el país va a tener que trabajar. Claro. Y tal vez un poco cómo se podría ver a efectos de la experiencia de la población el apagado de esta red preventiva. Digamos, ¿qué es lo que podría pasar primero
en caso de que no se reciba financiamiento y cuál sería la consecuencia más grave de que llegue a darse ese apagado. Okay. En este momento la población puede recibir una alarma sobre temblores inclusive segundos antes de que sientan un sismo. Les va a decir sismo, 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 pasan 30 segundos, ahí viene el sismo, ya lo sentí. O un minuto después o menos de que ocurre un sismo, ya puedo ir a Facebook. Generalmente es lo que todo el mundo hace. Facebook, sí tembló, es cierto. ¿Qué va a pasar? La gente va a empezar a ver menos alertas, menos publicaciones automáticas en Facebook. Y entonces vamos a empezar a devolvernos hacia los 90s, cuando ocurrió el terremoto de Limón, que nadie sabía dónde había ocurrido el bendito terremoto. Tuvimos que esperarnos casi 3-4 horas para saber dónde había sido el epicentro. Entonces vamos a vivir en incertidumbre, vamos a regresar a un momento en donde hay incertidumbre sobre la seguridad nacional en términos de procesos naturales, como los terremotos o las erupciones. Y entonces, pues eso genera incertidumbre. Y si genera incertidumbre y la comunidad internacional ve que hay incertidumbre en el país, pues ¿qué es lo primero que se va? La inversión. Porque no es un país seguro, ¿verdad? No saben cuál es el riesgo. Si usted tiene la posibilidad de evaluar, de sistematizar y de cuantificar su riesgo, usted juega con ese riesgo. Usted puede invertir en ese riesgo. Si no tenemos una capacidad para cuantificar ese riesgo, no hay posibilidad de inversión. Entonces nos vamos a ver afectados no solo nosotros como costarricenses en términos de seguridad nacional, sino también en un desarrollo socioeconómico. Claro, también en perspectiva de turismo, las alertas vulcanológicas juegan un rol clave, ¿verdad? Por el hecho de la apertura o cierre del Juan Santa María, por el hecho de conocer cuáles zonas volcánicas pueden ser visitadas o no. Y también vivimos en un país que se dice que es un laboratorio sísmico, ¿verdad? Por la gran cantidad de características naturales y en volcanes que hay a nivel país. Yo no sé si de alguna manera vos podrías explicarle a la gente que, o sea, que tal como si el volcán pueda ser muy bonito, pero digamos, en caso de que no exista un monitoreo, ¿cuál podría llegar a ser la consecuencia? Digamos, preventivamente, ¿cuál es el margen de desastre que podría causarnos esa característica? Vos me diste un ejemplo perfecto en este momento, que es qué pasa con los aviones, qué pasa con la aviación en Costa Rica. Si no se puede prevenir una erupción volcánica, imagínate todo el cielo cubierto de ceniza y los aviones volando sobre esa nube o esa columna de gases que son calientes y son muy erosivos. Entonces esos gases van a tender a desgastar colapsan un avión. Cuando entran en los motores, colapsan un avión. Entonces sería un desastre humanitario tener aviones volando en el momento en que hay una erupción volcánica porque no se puede prevenir. Eso es un panorama muy claro. Y si eso ocurre, pues Costa Rica va a empezar a recibir cada vez menos turismo, porque entonces no van a haber aerolíneas que quieran viajar sabiendo el grado de incertidumbre que existe en el país en términos de estos procesos. Y en una ciudad, por ejemplo, en donde tienden a ocurrir grandes terremotos, ¿cómo podríamos preparar a la población si no sabemos cuándo va a ocurrir? Si ya se está preparando la falla o si no se está preparando la falla para romper. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos crear un plan de evacuación o un plan de gestión del riesgo para una municipalidad si no sabemos si hay una falla o no? Te pongo un ejemplo muy claro. San José Centro. No sabíamos que existía una falla sino hasta el 22 de agosto del 2025, justamente debajo de la Asamblea Legislativa. Estaba Priscila hablando en el plenario en ese momento cuando se vino el temblor. Entonces, a partir de ese momento nos dimos cuenta de que hay una falla debajo de la Asamblea Legislativa. Es una falla que tiene un potencial para generar un sismo de magnitud 5,2. ¿Puedo prepararme para un sismo de magnitud 5,2? Sí. ¿Puedo crear entonces planes de acción entre las municipalidades, los comités nacionales, los comités locales de emergencia y otras instituciones a lo largo de ese sector? Sí. Pero eso no lo puedo hacer si no sé qué va a pasar, si no sé cuál es el potencial, si no sé por dónde pasa la falla.
si no sé cuál es la sismicidad que está ocurriendo ahí? Si no hubiéramos tenido las estaciones, nunca habríamos dado con el punto en donde está ocurriendo la sismicidad. Claro. Bueno, y el Opsicori ya ha presentado a conocimiento de la Asamblea Legislativa una propuesta de financiamiento que le permita dar mantenimiento y expandir la red sismológica y vulcanológica con la que se cuenta. Ajá. Yo quisiera saber si nos puedes compartir un poquito sobre este expediente y lo que significa a efectos del observatorio, una bocanada de aire fresco para poder continuar con su trabajo. Ok, entonces a raíz de este desfinanciamiento que nosotros estamos viviendo, en el finales del 2024 presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley 24.738, que pretende dotar de financiamiento permanente a las 4 redes nacionales de monitoreo. Este proyecto de ley consiste en el establecimiento de un impuesto del 0.6% a ciertos seguros de vida, seguros de incendio y líneas afines. Este 0.6% es tan insignificante que el promedio de lo que gastaría una persona extra a lo que ya paga de seguro no sobrepasa los 200 colones al año. Al año. Es muy pequeño. Y es lo suficientemente grande a su vez para poder dotar de un financiamiento que nos permita a nosotros continuar con la operación de las redes de monitoreo. Entonces, la idea es recaudar lo que necesitamos como red de monitoreo y no más. Entonces, eso es lo que busca el proyecto de ley, es dotar de financiamiento a estas redes. No hay de dónde tomarlo desde el presupuesto nacional. Ya el presupuesto nacional está completamente equiparado. Vimos muchas opciones que realmente sabíamos que iban a ser casi que imposibles. Y esta opción es una de las opciones, es una de las propuestas que yo espero que los diputados y diputadas de la República en este Congreso entrante puedan verlo con buenos ojos. Fue visto con muy buenos ojos en el Congreso anterior, estuvo en la Comisión de Estudios Sociales de la Asamblea Legislativa y fue aprobado por unanimidad en ese grupo de trabajo. Ahora hace falta que empiece a quemar los días de emociones, ¿verdad? Entonces ocupamos moverlo hacia el plenario para que ya comience a quemar esos días de emociones. Buenísimo. Y bueno, si vos quisieras darle un mensaje al final de cierre a la población sobre la importancia que tienen estas instituciones públicas, ¿verdad? Y además especializadas de investigación, como lo son este observatorio de la UNA, la red sismológica a nivel de la Universidad de Costa Rica, pues adelante. Ok, las redes nacionales de monitoreo, como el Opsicori y la Red Sismológica Nacional, pertenecen a las universidades públicas en este momento. Son parte de la acción sustantiva que las universidades desarrollan para Costa Rica sin fines de lucro, con el objetivo de que todas y todos, independientemente de si somos asalariados o somos nuestros propios jefes, o si trabajamos en el sector público o si trabajamos en el sector privado, tengamos la posibilidad de protegernos ante la ocurrencia de eventos catastróficos y extremos como los terremotos, las erupciones volcánicas o los procesos hidrometeorológicos, huracanes, tormentas, etc. Estas redes tienen la finalidad de ser nuestra primera línea de defensa ante la ocurrencia de estos eventos extremos. Si no tuviéramos estas redes, entonces volveríamos en el pasado o volveríamos al pasado 50, 60 años en donde no sabíamos qué estaba ocurriendo o si no sabíamos que teníamos que prepararnos porque venía el huracán Otto a Costa Rica. O no íbamos a saber nunca o no sabríamos nunca si el terremoto de Nicoya del 2012 iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Eso quiere decir que no tendríamos capacidad de generar educación o procesos educativos en las comunidades costeras o las comunidades más vulnerables. No íbamos a poder generar planes de gestión del riesgo en el Valle Central, que contiene el 70% de la población costarricense y la mayor actividad socioeconómica del país. No podríamos saber que existe una falla tectónica justamente por debajo del centro de San José y que podría afectar cientos de miles de personas con la ocurrencia de un temblor. No podríamos tener ojos o oídos monitoreando lo que está ocurriendo tanto en volcanes como en la corteza continental costarricense.
Estas redes de monitoreo son eso, son nuestra primera línea de defensa ante los procesos extremos y que nos hacen más vulnerables en Costa Rica. Tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla. Ya hemos hecho una inversión muy grande en equipo, en infraestructura, en personal, y tenemos que darle mantenimiento porque a través de la construcción de los datos, de la observación, es que podemos crear sociedades más resilientes y sociedades que puedan desarrollarse socioeconómicamente hacia el futuro. Entonces, una sociedad segura en el futuro es una sociedad que construye desde el conocimiento, desde la ciencia y desde los datos. Para eso son las redes.